tal? Soy Rodrigo Jiménez Solomon. Bienvenidos a la entrevista aquí por Eje Central. Estamos ya a escasos días de que se lleve a cabo una de las elecciones más importantes en la historia del país. Se reformó la Constitución, hubo debate, no interno de Morena, pero sí a nivel nacional. Se reformó la famosa reforma judicial y ahora vamos a elegir a los magistrados, a los jueces y a los ministros y ministras de la Suprema Corte de la Nación. Eso implica un cambio profundo en el régimen político de México. Incluso se ha puesto a tela de juicio la correcta, la adecuada división de poderes, pero eso ya es un hecho consumado. Se va a llevar a cabo esta elección, más allá de quienes estamos a favor o en contra de la reforma, y los mexicanos y las mexicanas tendremos que ir a las urnas a elegir a cientos de personas que van a ser los nuevos juzgadores y juzgadoras y definirán con su criterio jurídico sobre la propiedad, sobre la libertad de las personas que habitamos en este país. Y si pensamos en nivel jerárquico, pues es precisamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde se conlleva la dirección también política del Poder Judicial y donde pues realmente recae la división de poderes per se, más allá del amparo, donde vamos a ver una nueva composición de personas. Ya los ministros y ministras que hoy estamos viendo en la Corte están próximos a dejar de serlo y veremos a nuevas mujeres y hombres mexicanos quienes, bueno, en unos días van a competir por esta importante posición para conformar el máximo tribunal colegiado de nuestro país. Y quiero agradecer a nuestro invitado. Tenemos hoy a Raimundo Espinosa, ya candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia. Bienvenido, Raimundo. Muchas gracias, Rodrigo. Un gusto estar en tu programa y gracias por la oportunidad. Qué gran responsabilidad estás buscando, Raimundo. Así es algo que, bueno, pues yo no había trabajado pensando, ¿no?, en tener esta oportunidad de competir por un puesto en la Suprema Corte de Justicia, sino siempre más bien, pues el trabajo que yo he hecho ha sido con el propósito de ayudar y de servir en los asuntos, pues en los que yo he tenido la oportunidad de participar, que son todos pues asuntos de carácter colectivo, ¿no? Claro. Y luego, bueno, pues oportunidades también de trabajo en el servicio público con la misma mística, la misma intención, pues de colaborar en la construcción de mejores espacios públicos, ¿no?, en nuestro país. Y bueno, ahora tengo esta oportunidad de participar como aspirante, ¿no?, a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una gran responsabilidad, ¿no? Y uno, bueno, creo que todos los que están participando junto conmigo, pues debemos asumirlo con esa seriedad. Claro, yo hace algunos años que estudiaba la carrera de Derecho, me acuerdo que mis maestros nos decían que los jueces son los peritos en Derecho. Eso quiere decir quien más sabe de Derecho. O sea, si tú querías ser abogado, eras un joven estudiante, dices tú aspirábamos, era nuestra aspiración conocer el derecho. Si querías ser juez, eras el que más sabía. ¿Te sientes preparado para ser ministro? Mira, he tenido muchos retos en mi carrera. Yo pienso que cuando pues llegan los asuntos, te enfrentas, ¿no?, a la realidad, a los problemas que tú tienes que resolver como profesionista, en este caso del derecho, pues es donde realmente se ve es la prueba que uno tiene que pasar, ¿no? Yo he procurado siempre darme la mejor formación que he podido, ¿no? Pues me preparé yo siempre como especialista en Derecho Constitucional. Mi especialidad en la UNAM es en Derecho Constitucional, mi especialidad en la Universidad Panamericana es precisamente en Amparo, mi maestría es con orientación en Derecho Constitucional. Los temas que yo he trabajado, que yo he investigado y el matiz de los asuntos que yo he llevado en mi carrera profesional, pues siempre ha sido con la orientación en Derecho Constitucional, ¿no? Por supuesto, aquí estamos hablando de una variedad de temas en donde pues uno no puede escoger qué es lo que llega al tribunal, ¿no?, para atender. Lo cierto es que yo sí he procurado darme esa formación, no pensando en que algún día yo estaría en esta circunstancia, pero sí tratando de asumir siempre mi profesión con mucha responsabilidad, claro, ¿no? Es importante que un ministro o aspirante, candidato, hay que decirlo, porque serán candidatos a ministros de la Suprema Corte, sepa litigar. A mí me parece que sí, es muy importante porque eso es lo que nos permite pues llevar el pulso de los procesos judiciales, ¿no? De qué manera podría uno pronunciarse sobre los asuntos, entender la complejidad detrás de los procesos que en última instancia llegan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación si no hay esa experiencia de litigio, pues en las diferentes vías procesales que hay, ¿no? Y en las diferentes instancias y niveles. Yo sí creo que es muy importante haber litigado, tener experiencia en litigio para después poder uno pronunciarse con la prudencia debida en asuntos tan complejos como los que llegan al máximo tribunal del país. Tienes 42 años, estás en un momento muy interesante de tu vida.
ya tienes acumulada cierta experiencia, has litigado, eres profesor en la Universidad Nacional, has tenido ciertos reconocimientos, has escrito múltiples artículos y libros, sólido a una posición, pero al mismo tiempo pegado a una generación joven que te permite entender también ciertas realidades. A mí me llama mucho la atención en tu perfil que eres un especialista en derecho ambiental, en derecho colectivo, en derecho indígena. Así es, así es. Fíjate que cuando yo tengo la oportunidad, estuve un tiempo fuera del país, también trabajando y estudiando en la OIT y luego tomando algunos cursos en Alemania. Cuando tengo la oportunidad de regresar a México, yo sin pensarlo me vinculo en la parte académica en el Centro de Investigaciones Interdisciplinares en Ciencias y Humanidades de la UNAM y inmediatamente empiezo también, me invitan a espacios con organizaciones sociales. Yo la verdad pues veía el derecho constitucional de otra manera, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, pero no lo había visto desde la perspectiva pues de grupos vulnerables o de víctimas, ¿no? De políticas públicas, de grandes proyectos, ¿no? Que es otra manera de verlo y de entenderlo. Empiezo a asistir a estas reuniones y la verdad es que yo ahí encuentro mi vocación. Mi pasión por el derecho no viene de trabajar en consultoría sobre estos grandes temas, sino en trabajar con la gente en comunidades, apoyándolas y facilitando el acceso, de alguna manera, el acceso a la justicia, ¿no? Y es ahí donde yo realmente empiezo a estudiar y a prepararme en derecho ambiental, en derecho indígena. Pero más que en la academia, fue en la práctica que pasó eso, ¿no? Claro, tenemos los abogados la mala costumbre casi de burla de hablarnos en latín, ¿no? Pero ahora los candidatos y candidatas a ministras van a tener que salir a conquistar el voto popular a nivel nacional. ¿De dónde vienes, Raimundo? Cuando naciste, ¿dónde estabas? ¿Dónde naciste? ¿De dónde viene Raimundo? Mira, yo nací en Delicias, Chihuahua, y siempre pues lo defiendo con mucho orgullo. No pude, muy joven, muy pequeño, pues mis papás se vienen a la Ciudad de México, pero yo siempre volví porque mi familia vive allá, mis abuelos, mis vacaciones y mucho tiempo realmente pues yo lo pasaba con ellos, ¿no? Con mis tíos en Chihuahua. Mi mamá sí procuró que recorriéramos el estado, ¿no? Para conocerlo junto con mi hermano en su momento. Luego ya acá en Ciudad de México, bueno, pues yo tuve la fortuna, porque yo realmente tuve muchas lecciones, de crecer en Iztapalapa, ¿no? Lamentablemente vivíamos nosotros en la Hipódromo Condesa cuando el terremoto de septiembre del 85, pues una zona, lo saben, pues de catástrofe, ¿no? Sí. En ese momento, mi mamá nos salva y alcanzamos a salir de la casa que quedó aplastada por 2 edificios. Y desde entonces nos fuimos a vivir con mis abuelos a Iztapalapa. Y la verdad es que yo no me arrepiento de eso, al contrario, tuve muchas lecciones. Estudié en escuelas públicas cerca de primaria, la secundaria, en escuelas públicas cerca de donde vivíamos, ahí en Iztapalapa, cerca del Metro Constitución. Y luego, bueno, pues también seguí estudiando el CCH y luego la universidad, ya en la Facultad de Derecho de la UNAM. Tuve también esa fortuna. Pero las enseñanzas en Iztapalapa pues tienen que ver con la empatía, la sensibilidad y ¿sabes qué? Algo que lo dijiste muy bien, los abogados a veces hablamos en un lenguaje, en un idioma que no es cercano a la gente. Claro. Cuando vives en los barrios como los de Iztapalapa, en las colonias populares, y creces en ese ambiente sin ninguna otra pretensión, pues aprendes también una manera de comunicarte pues con los amigos, ¿no? Con la gente de ahí de la colonia, y eso ha sido muy importante para mí, porque ya más grande, cuando ya pues un profesionista con formación y grados, títulos, etcétera, que tuve que trabajar en comunidades indígenas, comunidades campesinas, comunidades afectadas por temas, cuestiones ambientales, pues a mí se me facilitó mucho acercarme y hablar con ellos. Claro. Porque yo tenía, pues era una capacidad que yo no desarrollé reflexivamente, sino que mi propio crecimiento y formación es algo que yo fui adquiriendo por mi convivencia, pues con todos mis amigos en Iztapalapa, ¿no? Eso lo tengo que decir así porque así es como fue. Eso me facilitó mucho el camino, ¿eh? Estamos ahorita debatiendo en México una reforma muy importante sobre el nepotismo. Tú eres un gran ejemplo de cómo un muchacho que vivía en Iztapalapa, que fue a la Universidad Nacional Autónoma de México, que hizo sus maestrías, que está por concluir su doctorado, que tiene una experiencia en el servicio público importante, digamos, el mérito propio del esfuerzo, tiene ahora acceso a tal vez poder ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia. Para poner en otras palabras, no hay en la carrera jurisdiccional en este país mayor logro
No hay más arriba que ser ministro de la Corte. Juárez fue ministro de la Corte. ¿Tú sientes que eso es una buena oportunidad y un buen mensaje para desde Iztapalapa hasta Delicia, Chihuahua? Claro, pues como dicen, Los Ángeles Azules de Iztapalapa para el mundo, ¿no? La verdad es que yo creo que precisamente uno de los objetivos de esta reforma judicial y de un conjunto, ¿no?, de reformas que han venido sucediendo en nuestro país en estos últimos 2 gobiernos de la Cuarta Transformación, pues precisamente están orientados a romper, ¿no?, ciertos espacios que habían estado cerrados, en donde la población de a pie, ¿no?, pues no había tenido esa oportunidad de participar, de ser parte, de sumar, ¿no? En mi caso, pues me parece que tiene que ver también con eso, ¿no? Yo en ningún otro momento de mi vida pensé tener esta oportunidad, ¿no? Claro. Por más que para mí está clarísimo que la máxima aspiración cuando entramos a estudiar Derecho y nos convencemos de esa vocación, pues es llegar a ser juzgador y, por supuesto, ministro de la Suprema Corte de Justicia. Pero es algo que no, que cuando yo hacía un análisis de viabilidad, digamos, pues no es algo que yo veía cercano. Ahora, bueno, pues las circunstancias, sí, la formación, el trabajo, dar resultados en el trabajo, pero también esta cercanía que yo he tenido con movimientos sociales, organizaciones sociales, pues ese conjunto es lo que me ha dado esta oportunidad en medio de la coyuntura de las reformas por las que atraviesa nuestro país, ¿no? Yo sí creo que es un mensaje pues importante y puedo dar testimonio de ello porque es la experiencia que yo he tenido, ¿no? Importante ver el otro lado de la moneda, ¿no? De pronto veíamos que había muchos juzgadores que decían, yo no estoy de acuerdo por la carrera judicial, se pierde. Es cierto, hay mucha gente que pierde su empleo. Pero una pregunta natural que te puedo hacer yo a ti es, y sin miedo a los grandes apellidos de la alcurnia jurídica en México, de las grandes familias de ministros, de magistrados, que sus familias sí trabajan en la Suprema Corte, sí trabajan en muchos tribunales, que los nombres están en los libros sin ningún miedo? Sí, sin ningún miedo, ¿no? O sea, yo creo que pues muy bien se puede ser parte de eso siempre que uno tenga la convicción, la ética, la formación y la claridad de lo que se requiere, ¿no? Y aquí lo que se necesita, pues es, me parece a mí, cambiar el modelo de impartición de justicia y también el perfil de juzgador. Claro. O sea, el reclamo, la reforma no es simplemente un capricho, es parte de un reclamo social y a mí me parece que tiene sentido, pero para que eso se realice, pues sí, es muy importante que quienes finalmente pues aspiran y quienes finalmente puedan llegar a ocupar estos cargos en los diferentes puestos del Poder Judicial, pues respondan a ese llamado social, ¿no? Claro, en las cortes en el mundo, sin filias ni fobias partidistas o políticas, se puede trazar, se puede prácticamente graficar cuando un ministro es de corte liberal en sus decisiones o de corte conservador. ¿Tú cómo te consideras, liberal o conservador? Mira, en esa dicotomía tendría que, por supuesto, ser liberal, ¿no? Claro, pero la posición que yo tengo no solamente es progresista, ¿no? Sí. Sino claramente con yo tengo una preocupación profunda y esa es mi vocación por la justicia, es justicia social, ¿no? Por eso son los asuntos en los que yo he participado y la manera en la que he ido construyendo mi propia, pues, carrera profesional, ¿no? A mí esa parte me preocupa mucho, las brechas de desigualdad, la generación de pobreza, la manera en la que grandes sectores de la población de nuestro país quedan excluidos del acceso a la justicia precisamente porque no tienen condiciones para defender sus derechos, ¿no? Esa es una preocupación que yo tengo. Me parece que ese es incluso el núcleo mismo de lo que busca remediar la reforma judicial. Entonces, bueno, yo me ubicaría en ese perfil, ¿no? Con un compromiso social, sobre todo con estos grupos vulnerables y sectores de la población pues empobrecidos, ¿no? Oye, Raimundo, y para concluir el proceso, te inscribiste, pasaste filtros en la insaculación, me parece una palabra maravillosa que está de moda, insaculación, en la tómbola, saliste victorioso, ahora eres candidato a ministro. ¿Qué sigue? Pues mira, tenemos el proceso, lo que marca es que en los meses de abril y mayo serán las campañas. En este momento todavía hay que resolver varias cuestiones operativas, las famosas listas, que también estos días ha sido tema de conversación en medios, nos tienen que notificar a los que hemos sido ya reconocidos como candidatos, tenemos que cumplir una serie de trámites, ¿no? Registrar la cuenta, precisar datos, ¿no? Que el INE debe tener.
porque quien es la autoridad ahora responsable ya propiamente del proceso, pues será el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Todo esto de la mano con pues la preparación de los documentos, de los instrumentos que requerirá el INE para llevar a cabo la elección, las boletas, ¿no? Claro. Todo esto está en este momento en preparación. Nosotros ahora como candidatos, bueno, tenemos una serie de restricciones, así son las reglas. Y tenemos que esperar hasta que vengan ya los 2 meses de campaña para pues poder ya actuar propiamente como candidatos, ¿no? Esas campañas pues son sui generis, ¿no? Son singulares, no son como las campañas que hemos conocido para otros procesos, porque tienen una regulación mucho más estricta, sí. También una fiscalización muy rigurosa, y bueno, no podrá haber financiamiento público ni privado, las horas en medio serán también establecidas por la propia autoridad electoral. En fin, ¿no? Va a ser distinto. No hay participación de partidos, ¿no? Sí, por ejemplo. Digo, exitosa la elección va a ser porque con un voto se define, con qué sola persona vote se va a definir. Y creo que vale la pena comentarle al auditorio que también antes había impulso político en los ministros. Hay que recordar que el presidente de la República proponía una terna al Senado de la República y el Senado votaba quién de esas 3 personas podría ser ministro. Se dio muchas veces que ninguna de esas 3 para atrás iban otros o los mismos y los empujamos. O sea, siempre había detrás la propuesta, digámoslo de otra manera, el apoyo de un presidente de la República o un ministro. O sea, el interés presidencial siempre estaba atrás de un ministro. Pero esta vez es distinto, Raimundo, porque tú te inscribiste. Digo, de 4 meses para acá tu vida ha cambiado radicalmente de ser un abogado que llevaba sus asuntos, trabajabas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahora de pronto dices, hijo, agárrense porque esto va a 1000 por hora, el tren va rapidísimo y ahora soy candidato a ministro. Y vas a hacer campaña. Así es, ¿no? Jamás me lo hubiera esperado, ni mucho menos en este puesto, pero en ningún otro, porque no era un asunto de mi interés. Yo más bien he hecho mi carrera profesional como litigante, en su momento servidor público y académico. Jamás me vi participando en una campaña y ahora es un reto que vamos a tener que afrontar, ¿no? Con las particularidades de este proceso. Yo creo que va a ser pues algo en donde los abogados ahora tendrán que adquirir capacidades que no nos enseñan en la escuela y para las cuales muchas veces no estamos preparados, que es no coadyuvar en campañas de otros, donde pues sí se requieren abogados, sino más bien asumirnos con esa posibilidad precisamente para participar, ser parte de una de las funciones principales del Estado, que es la función judicial, que es una aspiración legítima de cualquier estudiante de derecho. Y se vale, pero a ver, y sobre todo, Raimundo, con responsabilidad, ¿no? O sea, los candidatos no van a poder salir a hacer campaña para prometer barbaridades. Claro. O sea, el grado técnico de la decisión de un ministro y el respeto a la decisión de la mayoría de los mexicanos sobre la política es una. Pero por otro lado, el control del poder a través de la división. O sea, eso es algo que no se ha perdido y no se puede perder en nuestro país. Yo voy a estar muy atento de las propuestas. Voy a escuchar con mucho ánimo qué es lo que van a decir. Sé que habrá sorpresas. Claro. Hay que ver de los candidatos y candidatas que hay. Entiendo que hay cerca de 60 hombres que van a competir contigo. Son 31 hombres y aproximadamente 60 mujeres. O sea, 90 personas más o menos. Más o menos. Por pocos puestos. Por 9 lugares. A nivel nacional. Así es. Y pues bueno, me imagino que vienen para ti días de candidato, interesante para un candidato a ministro. Así es. Seguramente te va a formar también esta campaña. Mira, para mí el tener esta oportunidad es una experiencia muy enriquecedora y como me decía un profesor el otro día que me encontró en los pasillos de la universidad, Raimundo, participar es ya ganar, ¿no? No, claro. Y bueno, yo así me siento. Y enriquecer el proceso. Así es. A mí me interesa mucho la parte de los debates, porque sí, una de las diferencias con otros procesos electorales es que el debate aquí tiene que ser de una calidad técnica distinta, porque no estamos debatiendo en general las políticas públicas del país, ni reformas legislativas. No corresponde eso a un ministro de la Corte. Claro. Lo que tenemos que debatir son figuras jurídicas muy puntuales, procedimientos muy específicos, ¿no? Cómo mejoramos nuestro sistema de control de la constitucionalidad, precisamente para garantizar que los actos del poder se apeguen a nuestra norma máxima, ¿no? En respeto de derechos humanos. Los debates tienen que estar enmarcados en eso. Entonces yo sí espero una mayor calidad en los debates y eso nos beneficia a todos. Permite una mayor politización de la población, pero también hace que los debates públicos vayan hacia arriba en calidad. De acuerdo. Eso es muy importante. Pues esperemos que tengamos ministros y ministras trabajadores y conocedores. Claro. Y no bailadores, ¿no? Porque vienen ya las campañas. Pues te esperamos acá en unos días.
que se van a sentir seguramente como 10 años. Sí. Aquí, mírenlo bien para que vean cómo se vea. En unas semanas lo vamos a ver transformado después de una campaña a nivel con más canas como ministro, y que nos platiques cómo va el proceso. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias, Raimundo Espinosa, candidato a ministro de la Suprema Corte de la Nación. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias.